Rogaría de manera nominal manifestar en el sentido de su voto. Los formatos de las actas de inicio. Exceptuando la boleta. Exceptuando nada más las Sí, boletas. sí, sí. Sí, exceptuando las boletas, correcto. Sí, en uso de la voz el representante del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Adicionalmente al diseño, tomar en consideración lo que Sí, claro. solicitamos de visual. Gracias. Correcto, entonces el acuerdo tomaría en consideración también el documento emitido por el Instituto Nacional Electoral relativo a las recomendaciones sobre las dimensiones de los logotipos de los partidos políticos. ¿Sería todo? Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Consecuencias aprobadas por unanimidad de votos con las salvedades aquí señaladas. Gracias, señor secretario. En consecuencia, abordamos el 8º punto del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo definitivo relacionado con el registro del aspirante a candidato independiente ciudadano Enrique Suárez del Real Díaz de León, al cargo de gobernador constitucional del Estado, conforme al artículo 231 de la Ley Electoral del Estado. Para tal efecto, tiene de nueva cuenta el uso de la voz el señor secretario ejecutivo. Con su permiso, procedo a dar lectura al dictamen aquí señalado en este punto del orden del día. Acuerdo definitivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual resuelve respecto a la solicitud de registro del aspirante a candidato independiente al cargo de gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, ciudadano Enrique Suárez del Real Díaz de León, para el proceso electoral local ordinario 2014-2015, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 225, fracción primera, 227, 230 y 231 de la Ley Electoral vigente en el Estado, en correlación con el punto 4 de los lineamientos para el registro de aspirantes a candidatos independientes y lo previsto en la convocatoria respectiva. Antecedentes: primero, con fecha 23 de septiembre del año que transcurre, se publicó en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos para el registro de aspirantes y candidatos independientes a los cargos de gobernador constitucional del Estado, diputados de mayoría relativa y ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario 2014-2015, los que fueron aprobados por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión ordinaria de fecha 12 de septiembre del año 2014. Segundo, con fecha 8 de octubre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria a los aspirantes a candidato independiente que pretendan participar en los procesos de elección ya referidos en el punto primero de los antecedentes del presente acuerdo. Tercero, en sesión ordinaria del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 31 de octubre del presente año, acordó modificar el punto segundo y los artículos 2, 5 y 11, primer párrafo, del formato único de estatutos para la constitución de la asociación civil, a que refiere el artículo 229, fracción sexta, de la Ley Electoral del Estado, que con fecha 24 de septiembre del presente año aprobó mediante acuerdo número 115, diagonal 09, diagonal 2014. Cuarto, en sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre del año 2014, mediante acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, adecuó los lineamientos para el registro de aspirantes y candidatos independientes a los cargos de gobernador del Estado, diputados de mayoría relativa y ayuntamientos para el proceso electoral local ordinario 2014-2015. Al efecto, actualizado el punto 4 de los lineamientos para el registro de aspirantes a candidatos independientes al cargo de gobernador constitucional del Estado, quedó precisado el día 29 de noviembre del año 2014 como último día para que el Pleno del Consejo, con sustento en los artículos 230 y 231 de la Ley Electoral vigente en el Estado, emita los acuerdos definitivos relativos al registro de los aspirantes, que en el caso cumplieron con los requisitos establecidos en la ley de la materia. Quinto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 226 de la Ley Electoral vigente en el Estado en relación con lo dispuesto en el punto 3.2 de los lineamientos, así como en la convocatoria respectiva,
Dentro del plazo comprendido del 10 al 15 de noviembre del año que transcurre, 2 ciudadanos presentaron ante la Oficialía de Partes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana la solicitud de registro como aspirante a candidato independiente al cargo de gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí. Considerando que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, conforme a lo establecido en el artículo 231 de la Ley Electoral vigente en el Estado, tiene la atribución legal para emitir los acuerdos definitivos relacionados con el registro de aspirantes a las candidaturas independientes que procedan antes de que inicie la etapa de obtención del respaldo ciudadano al aspirante al cargo de gobernador constitucional del Estado, misma que comprende del 1 de diciembre de 2014 al 29 de enero de 2015, conforme a lo dispuesto en el artículo 232 de la Ley Electoral vigente en el Estado, en relación con el punto 6.1 de los lineamientos respectivos. 2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Federal, en relación con el arábigo 26, fracción segunda de la Constitución Particular del Estado, son derechos del ciudadano votar y ser votado. Además, solicitar el registro de candidato de manera independiente ante el organismo electoral, debiendo al efecto cumplir con los requisitos, condiciones y términos que determina la legislación. 3. Que los artículos 72, 73 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en relación con lo previsto en los artículos 287, 291, 304 y 306 de la Ley Electoral vigente en el Estado, establecen, por lo que toca a la disposición constitucional, que la elección de gobernador será directa y en los términos que disponga la Ley Electoral del Estado, que para ser gobernador constitucional del Estado se requiere: primero, ser mexicano por nacimiento y ciudadano potosino en pleno goce de sus derechos. Segundo, si se tiene la calidad de potosino por nacimiento, contar con una residencia. Perdón la interrupción, pero vamos a terminar pues otra media hora para cubrir los puntos del trabajo. Continúe, por favor, señor secretario. Claro. Tercero, tener 30 años cumplidos al día de la elección. Cuarto, no estar en el servicio activo del Ejército Nacional, a menos que se separe de su encargo por lo menos un año antes del día de la elección. Quinto, no ser secretarios o subsecretarios de Estado, Procurador General de Justicia del Estado, presidente municipal, a menos de que se separe de su encargo 120 días antes del día de la elección. Sexto, no tener una multa firme pendiente de pago o que encontrándose sub iudice no esté garantizada en los términos de las disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que hubiere desempeñado en la Administración Federal, Estatal o Municipal, y no haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos que hayan ameritado pena de prisión. Y séptimo, no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio en la forma y con la anticipación establecida en la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El gobernador del Estado no podrá durar en su encargo más de 6 años e iniciará su ejercicio el 26 de septiembre del año de su elección. 4. Que el artículo 222 de la Ley Electoral vigente en el Estado, así como el punto 3.3 de los lineamientos correspondientes, disponen que la solicitud de registro de los aspirantes a candidato independiente debe contener, primero, apellidos paterno y materno, y nombre completo del aspirante a candidato independiente. Segundo, lugar y fecha de nacimiento. Tercero, domicilio particular y antigüedad de su residencia o vecindad. Cuarto, domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, mismo que deberá ubicarse en la capital del Estado. Quinto, ocupación. Sexto, manifestación de no contar con antecedentes penales. Séptimo, la designación de un representante ante el Consejo para oír y recibir notificaciones, debiendo señalar su nombre completo y apellidos. Octavo, la designación de un responsable del registro, administración y gasto de los recursos a utilizar en la obtención del respaldo ciudadano, debiendo señalar su nombre completo y apellidos. Noveno, la identificación de los colores y, en su caso, emblema que pretende utilizar en la propaganda para obtener el respaldo ciudadano, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos con registro o inscripción ante el Consejo. Si 2 o más aspirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el que haya sido presentado en primer término, debiendo el resto modificar su propuesta. Para los efectos de esta fracción no se podrán utilizar los colores institucionales del Consejo ni los que éste apruebe para la impresión de las boletas electorales. Y décimo, firma autógrafo del ciudadano solicitante o, en su caso, huella dactilar. El punto 3.4 de los lineamientos señala que en el proceso de selección el aspirante a la solicitud de registro deberá acompañar la documentación siguiente. Primero, copia certificada del acta de nacimiento. Segundo, copia fotostática por ambos lados de la credencial para votar vigente.
Tercero, constancia de domicilio y antigüedad de su residencia efectiva e ininterrumpida por el tiempo que establece el artículo 73 de la Constitución Política del Estado. Al efecto, en el caso de gobernador, el aspirante a candidato independiente debe precisar si se tiene la calidad de potosino por nacimiento, contar con una residencia efectiva en el Estado no menor de un año inmediato, anterior al día de la elección, y si se trata de un potosino por vecindad, la residencia efectiva anterior al día de la elección deberá ser no menor de 5 años contados a partir de la adquisición de vecino. 5. Que el artículo 230 de la Ley Electoral, en correlación con el punto 3.4 de los lineamientos, dispone en el procedimiento que el Consejo debe aplicar para determinar la procedencia o improcedencia de las solicitudes de ciudadanos interesados en obtener su registro como aspirante a candidato independiente en la modalidad de gobernador del Estado, disposición legal en virtud de la cual este organismo electoral procedió en forma inmediata a la recepción de la solicitud de registro de referencia y de sus respectivos anexos, verificando al efecto la documentación correspondiente. 6. Que a efecto de determinar sobre la procedencia del registro del aspirante a candidato independiente al cargo de gobernador del Estado, ciudadano Enrique Suárez del Real Díaz de León, es de aludirse en primer término que la solicitud de registro respectiva fue presentada en la oficialidad de partes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a las 14:50 del día 14 de noviembre del año en curso, consiguientemente dentro del plazo previsto en el artículo 226 de la Ley Electoral, en correlación con el punto 3.2 de los lineamientos correspondientes, circunstancia que fue plenamente verificada por la Comisión Temporal para la elaboración de reglamentación aplicable a las candidaturas independientes y el secretario ejecutivo del organismo electoral antes indicado. 7. Verificada la solicitud de registro presentada por el aspirante a candidato independiente al cargo de gobernador del Estado, Enrique Suárez del Real Díaz de León, se detectó que no presentó el acta constitutiva de la asociación civil ni los datos de la cuenta bancaria aperturada a nombre de la asociación civil, documentos a que refiere el artículo 229 en sus fracciones sexta y séptima de la ley electoral vigente en el Estado, motivo por el que con fecha 27 de noviembre del presente año, con fundamento en el artículo 230 de la ley en la materia, se le requirió para que en el término de 24 horas a partir de recibida la notificación, subsanara dicha omisión, apercibido que de no hacerlo se le desecharía su solicitud.